Hola, soy Sanjeev Arora. El primer artículo del que hablaré hoy es de investigadores del Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas. Eduardo Villar es el último autor de este artículo. Este estudio es el primero en investigar neoantígenos mutados que se generan durante la carcinogénesis precancerosa en el síndrome de Lynch en pacientes. Como sabemos, las personas con síndrome de Lynch tienen un mayor riesgo de cáncer. Aquí enumero algunas estimaciones relacionadas con el cáncer colorectal y endometrial. También tengo algunas definiciones, así que algo a tener en cuenta es que las personas con síndrome de Lynch tienen mutaciones en los genes de reparación de errores de emparejamiento del ADN. Así como otra definición a tener en cuenta son los neoantígenos, que son proteínas novedosas que se forman en las células cuando ocurren mutaciones en el ADN. Por lo tanto, estos pueden ayudar a montar una respuesta inmune contra el cáncer. Entonces, la investigación ha demostrado que el síndrome de Lynch es un candidato ideal para las vacunas de intercepción del cáncer y que dirigir estos neoantígenos compartidos podría mejorar las intercepciones en el tumor en la etapa de iniciación. Este es el esquema del estudio. Entonces, había tejidos colónicos así como sangre completa, de personas con síndrome de Lynch. Estos fueron analizados genómicamente utilizando secuenciación de exoma completo de ADN y secuenciación de transcriptoma de ARN, de un total de 43 portadores del síndrome de Lynch. Estos son los diferentes tipos de tejidos, como pólipos colorectales sin potencial maligno, precánceres, precánceres avanzados, así como cánceres en etapa temprana. Aquí se desarrolló un proceso computacional para predecir, clasificar y priorizar los 100 principales neoantígenos detectados. Y pensé que lo que también era muy interesante aquí es que se utilizaron ensayos, es decir, ensayos in vitro, para validar desde la línea de procesamiento computacional si se predijo que eran inmunogénicos. Y en la siguiente diapositiva voy a hablar sobre algunos de los resultados principales del estudio. Los hallazgos clave principales aquí fueron que se encontraron altas tasas de mutación en al menos el 3% de los cánceres. Y esto fue mayor que 10 mutaciones por megabase de ADN. Y, curiosamente, también en precánceres avanzados y precánceres. Además, al observar los neoantígenos por muestra, en los cánceres, en promedio, había más de 600 neoantígenos, MHCI, y estos también se encontraron en precánceres avanzados, así como en precánceres. También es interesante notar aquí que no se detectaron neoantígenos en pólipos colorectales sin potencial maligno. Un total del 65% de los 100 principales neoantígenos predichos fueron inmunogénicos, según los ensayos in vitro realizados en este manuscrito. Y por supuesto, el 92% estaban en los cánceres. Finalmente, también se detectaron respuestas de células T aquí con una mayor expresión de CD8 ingenuo, más así como células T de memoria CD4. En cánceres y precánceres deficientes en reparación de desajustes. Así que concluiría de este trabajo que hubo identificación de neoantígenos compartidos de cambio de marco en las etapas iniciales de la carcinogénesis del síndrome de Lynch. Y más importante aún, estos neoantígenos fueron capaces de inducir respuestas de células T, y eso realmente ofrece oportunidades para el desarrollo de vacunas. Y la población objetivo aquí serían los precánceres de alto riesgo del síndrome de Lynch y los cánceres en etapas tempranas. Algunas de las limitaciones de este estudio fueron los ensayos in vitro que se realizaron para la validación de los neoantígenos, así que no se centraron en MHC-1, solo en MHC-I. Y sabemos que MHC-2 también es crucial para respuestas inmunitarias efectivas contra el cáncer. Además, los PBMC utilizados para la validación fueron de donantes sanos. Y es posible que, si se usaran de portadores del síndrome de Lynch, podrían tener una respuesta inmune diferencial. Finalmente, hubo falta de datos de poblaciones diversas. Para resumir el impacto principal de este artículo, hay un impacto doble. Hay tanto relevancia clínica como impacto en la ciencia básica. El catálogo de neoantígenos que fue encontrado en este artículo podría conducir al desarrollo de vacunas basadas en neoantígenos para la intercepción inmune del cáncer. Y esto sería en la población de alto riesgo del síndrome de Lynch. El impacto en la ciencia básica sería que esto realmente nos ayuda a entender qué sucede
cómo el sistema inmunológico interactúa con las etapas tempranas de la carcinogénesis deficiente en la reparación de errores de emparejamiento. Pasando a mi segundo artículo. Este artículo es de investigadores del Centro de Cáncer Fred Hutch y otros centros en los EU y Canadá, por William Grady. Esto fue apoyado por Guardant Health. Entonces, sabemos que el cáncer colorectal sigue siendo un desafío significativo para la salud global. He enumerado estimaciones de nuevos casos de cáncer colorectal y muertes estimadas por cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer en los Estados Unidos. Y sabemos que la detección temprana podría prevenir más de las muertes relacionadas con el cáncer colorectal. A pesar de los avances en la detección y la eliminación de pólipos, la mortalidad sigue siendo alta, y se cree que esto se debe principalmente a la falta de adherencia a las pruebas recomendadas. Diversos estudios han demostrado que existen barreras que conducen a la falta de adherencia, y he enumerado algunas aquí en mi diapositiva. Y lo que, ya sabes, la idea aquí es que las pruebas de detección alternativas podrían tener el potencial de mejorar la adherencia a las pruebas de detección y, por lo tanto, impactar en la detección temprana y reducir la mortalidad relacionada con los cánceres colorectales. Entonces, observando la prueba Eclipse, la inscripción y los resultados que se midieron. La edad media de los participantes era de 60 años, con un rango de 45 a 84 años. El 53% eran mujeres, y en general, los participantes tenían un riesgo promedio de cáncer colorectal. También enumero los datos demográficos por raza y etnia en este estudio también. En general, comenzando con más de 22,000 participantes que se inscribieron en este estudio, 780 personas cumplieron con los criterios para ser evaluadas. Las medidas de resultado primarias principales para la prueba de ADN libre de células aquí fueron la sensibilidad para el cáncer colorectal y la especificidad para neoplasias avanzadas en comparación con la colonoscopia. Las medidas de resultados secundarias fueron la sensibilidad en la detección de lesiones precancerosas avanzadas. Así que veamos el rendimiento de esta prueba. En una población de cribado de riesgo promedio, esta prueba basada en sangre tuvo una sensibilidad del 83%. Para el cáncer colorectal, una especificidad del 90% para neoplasias avanzadas y una sensibilidad del 13% para lesiones precancerosas avanzadas. Si observamos esto más de cerca, el total del 83% de los participantes con cáncer colorectal detectado por colonoscopia tuvo una prueba positiva, y el 16.9% tuvo una prueba negativa. Por lo tanto, la sensibilidad para la detección del cáncer colorectal fue del 83. Para el estadio 1 al estadio 3 fue del 87.5 en avanzado. Como ya mencioné, las lesiones precancerosas avanzadas fueron del 13%. Observando la especificidad, el total del 90% de los participantes sin cáncer colorectal avanzado detectado por colonoscopia tuvo una prueba negativa y el 10.4% tuvo una prueba positiva. Así que la especificidad de la prueba para neoplasias avanzadas fue del 90%. Y la especificidad de la prueba fue del 90% para resultados negativos de cáncer colorectal en colonoscopia. Así que finalmente, para resumir, el alto impacto de este estudio realmente se reduce a que la prueba de detección más efectiva es la que el paciente completa. Y ahora las pruebas de detección para el cáncer colorectal incluyen métodos basados en muestras de heces, endoscopia e imágenes, y pruebas de sangre. Sin embargo, cualquier nueva prueba que surja debe cumplir con los estándares básicos de precisión establecidos por la prueba inmunoquímica fecal. Se piensa que las pruebas basadas en sangre son más simples porque no requieren la recolección de heces y se pueden realizar durante una extracción de sangre regular en cualquier consultorio médico. Así que esperamos que esto pueda facilitar que más personas se sometan a pruebas de detección. Esta prueba que revisamos en este manuscrito mejora la sensibilidad y se acerca a la especificidad del FIT. Sin embargo, hay otros factores que podrían llevar a la adherencia o a que las personas se sometan a exámenes. Por ejemplo, basándose en el costo así como en la frecuencia de las pruebas, esto podría afectar el cribado y podría impactar aún más en grupos que típicamente no se someten a exámenes con tanta frecuencia. Así que esto concluye los 2 artículos que revisé hoy. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Beth Dudley. Soy consejera genética en la Universidad de Pittsburgh.
y presentaré datos del Consorcio Internacional de Deficiencia de Reparación de Replicación que se publicaron en Lancet Oncology el pasado marzo. Encontrarás el ID de PubMed en la esquina inferior derecha. Puedes enlazar a eso para acceder al artículo completo y a las afiliaciones institucionales de los autores individuales. Para asegurarnos de que todos comencemos en igualdad de condiciones, la deficiencia constitucional de reparación de desajustes, o CMMRD, ocurre cuando un individuo tiene una variante patogénica en ambas copias del mismo gen de reparación de errores de emparejamiento. El consorcio que publicó este artículo incluye datos de individuos afectados en más de 50 países. El periodo de tiempo para este estudio fue de junio de 2007 a septiembre de 2022. El consorcio recopila datos, sangre y tumores de los participantes inscritos. El objetivo principal del estudio fue describir las características clínicas, el espectro de cáncer y la biología del CMMRD. Secundariamente, buscaron calcular estimaciones del riesgo de cáncer y comparar el inicio y la supervivencia del cáncer por gen. Hubo 201 participantes en este estudio de 160 familias diferentes. Hola. Puedes ver que hay una división casi equitativa entre hombres y mujeres. La edad media de diagnóstico fue de 8.9, y la mayoría de los participantes tenían variantes patogénicas biológicas de PMSDI. Realmente, solo se puede ver que había un puñado de individuos con MLHI y MSHDI como el gen causante. Curiosamente, solo alrededor del 7% de los participantes tenía un padre con un cáncer relacionado con el síndrome de Lynch, y la mayoría de los participantes eran de América del Norte, pero tuvimos representación de diferentes áreas del mundo. Este estudio realmente se centra en el cáncer, pero solo quería señalar que los autores también describen hallazgos cutáneos benignos. Así que la mayoría de los participantes tenían hallazgos cutáneos que se superponen con otros síndromes hereditarios, a saber, la neurofibromatosis tipo 1. Aproximadamente una cuarta parte de los participantes con datos completos de la piel realmente tenía suficiente como para cumplir con los criterios de diagnóstico clínico para NFI. Pero ningún individuo que se sometió a secuenciación como parte de su participación en el estudio tenía una variante patogénica en NFI u otro gen que cause un fenotipo similar. Fenotipo. Ahora pasaremos a los datos sobre el cáncer. Comenzaremos con el espectro del cáncer. Se diagnosticaron 339 casos de cáncer en la población del estudio. Un total de 194 individuos tuvieron al menos un diagnóstico de cáncer. Y como recordatorio, la población total del estudio era de 201. Aproximadamente la mitad de los tumores estaban en el sistema nervioso central, siendo los glioblastomas los más comunes. Casi una cuarta parte de los tumores eran gastrointestinales, siendo el cáncer colorectal el más común. El 18% de los tumores eran malignidades hematológicas, siendo los linfomas de células T los más comunes. Y luego había una variedad de otros cánceres que realmente abarcaban todo el espectro, pero los tumores geniturinarios y de piel pilométrica eran los más comunes. Al observar la edad del diagnóstico de cáncer, se puede ver que tiende a ser más joven de lo que típicamente vemos, particularmente los cánceres del SNC y hematológicos ocurren principalmente en la infancia, pero incluso los cánceres gastrointestinales y otros que típicamente consideramos de aparición en adultos están ocurriendo desde la infancia. La incidencia de cáncer a los 20 años era del 82% para los tumores del SNC, 42% para los cánceres gastrointestinales, 33% para las malignidades hematológicas y 15% para los otros cánceres. El riesgo de cualquier cáncer a los 18 años era del 90% y a los 40 años era del 100%. El riesgo de un segundo cáncer era del 49% y para un tercer cáncer del 61%. También analizaron la supervivencia al cáncer. Fue peor para las personas con tumores del SNC. La supervivencia a 10 años allí era del 39% para las malignidades hematológicas, 67% para los cánceres gastrointestinales, 89% y para los otros cánceres 96%. También, como mencioné antes, tenían tumores disponibles para los participantes del estudio y los analizaron molecularmente para obtener información sobre las características del tumor. Los tumores eran Disculpe, los tumores sí tenían una alta carga mutacional tumoral.
La mediana de TMB fue de 298 mutaciones por megabase, así que estaba en el rango de ultra-hipermutación. Observaron que los tumores del SNC y GI tenían el TMB más alto. También analizaron algo que llamaron MMRDIDAT tumoral, que evalúa el grado de acumulación de microsatélites en DEL, y allí fue más bajo para el SNC que para los cánceres GI y hematológicos. También evaluaron diferencias por gen y encontraron que MLH1 y MSH2 están asociados con una edad más temprana de diagnóstico del primer cáncer, una menor supervivencia a 5 años, al menos en tumores del SNC, una menor probabilidad de cánceres hematológicos y una mayor probabilidad de variantes faltantes. También proporcionaron información sobre la supervivencia general a los 15 años y encontraron que era más alta para PMS2 con un 63%. No hubo sobrevivientes en la cohorte de etapa 2. También analizaron el tipo de variante y encontraron que las variantes de cambio de marco o truncamiento tenían más probabilidades de estar asociadas con la pérdida completa de la proteína MMR, expresión en IHC, Mayor MMRDness, inicio más temprano del cáncer y peor supervivencia general en comparación con las variantes faltantes. Por último, analizaron las diferencias según el manejo. Afortunadamente, la vigilancia tuvo un impacto significativo en la supervivencia general a 15 años y también encontraron que el tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitario mejoró la supervivencia a 5 años en pacientes con cánceres avanzados. Así que tengo un resumen de los datos aquí. Quiero señalar que potencialmente hay un sesgo de selección en esta población porque casi todos los individuos incluidos en este estudio fueron diagnosticados con CMMRD después de un diagnóstico de cáncer. Y también me gustaría destacar que este estudio realmente ilustra que la colaboración funciona. Esta es una condición rara, y había mucha gente con 109 afiliaciones diferentes listadas en PubMed que se unieron para producir un trabajo realmente emblemático que nos brinda mucha más información de la que teníamos sobre CMMRD. Gracias. Este es Josh Melson del Centro de Cáncer de la Universidad de Arizona en Tucson. Soy gastroenterólogo aquí. Voy a presentar Helicobacter pylori, genes de recombinación homóloga y cáncer gástrico. Este es un estudio japonés de Yokohama, Japón, publicado en el New England Journal of Medicine. La infección por H. pylori es un factor de riesgo para el cáncer gástrico, pero el papel de la infección por H. pylori en las variantes patogénicas germinales en nuestros genes predisponentes al cáncer en la población realmente no está definido. En general, el manejo de los pacientes de alto riesgo, si no es el síndrome de Lynch, típicamente no pensamos en H. pylori como impactando a aquellos cuando se trata de otros genes predisponentes como los genes de recombinación homóloga para el cáncer. Entonces, el cáncer gástrico es la cuarta causa principal de muerte en todo el mundo. La infección por H. pylori es más alta en Asia Oriental y se recomienda la vigilancia y erradicación personalizada de H. pylori para controlar la incidencia del cáncer gástrico en el lejano oriente. Entonces, el primer objetivo de este estudio fue simplemente observar las variantes patogénicas germinales en 27 genes predisponentes al cáncer en una cohorte muy grande de aquellos con cáncer gástrico en comparación con los controles y definir cuál era el riesgo de cáncer gástrico en los genes predisponentes específicos. Luego, el segundo objetivo fue observar cuál era, si acaso, el efecto combinado de tener una variante patogénica y el estado de H. pylori sobre el riesgo de cáncer gástrico, y esto, nuevamente, fue en una gran cohorte. Entonces, los hallazgos muestran que había una serie de genes que predisponían a tener cáncer gástrico. Esto no se centra en el estado de H. pylori en este momento. Y lo que fue interesante fue que no solo están los genes esperados de las mutaciones de Lynch y SET1, sino también los genes de recombinación homóloga, que no son clásicamente descritos como factores de riesgo claramente predisponentes para el cáncer gástrico antes de este documento. Y se pueden ver las razones de probabilidades para las variantes patogénicas específicas de los genes. Entonces, el siguiente paso que tomaron fue examinar cuál es la interacción entre tener la variante patogénica y el estado de H. pylori. Fue el, por así decirlo, aumento de tener el estado de H. pylori del cáncer gástrico.
fue algo así como la tasa esperada, que se esperaría al ser positivo para H. pylori. Aquí se observa una razón de probabilidades que aumenta 5 veces, según el estado de H. pylori en los no portadores. O va a tener un efecto sinérgico y he aquí. Los hallazgos fueron que en los genes de recombinación homóloga, nuevamente, esto es ATM, BRCA1, BRCA2 y PALB2, hubo un efecto sinérgico notable donde el riesgo de ser positivo para H. pylori y tener una variante patogénica en los genes de recombinación homóloga, hubo un aumento marcado en el riesgo de cáncer gástrico. Y lo que creo que también fue realmente interesante fue que eso no se observó en las mutaciones de Lynch. Así que este tipo de efecto aditivo de la positividad de H. pylori y tener una variante patogénica en los genes de recombinación homóloga tampoco se observó en los pacientes con Lynch. Aquí podemos ver esto representado gráficamente donde tener una variante patogénica en el gen de recombinación homóloga y ser infectados con H. pylori, la línea roja, tenía un aumento notable que simplemente ser infectado o simplemente ser portador. Entonces, ¿cuáles son los resultados resumidos? Bueno, no solo están las mutaciones de Lynch en CDH1, sino también los genes de recombinación homóloga, en esta cohorte japonesa, claramente asociados con un riesgo de cáncer gástrico. Y también que las variantes patogénicas del gen de recombinación homóloga tienen un riesgo sinérgico excesivo de cáncer gástrico cuando los pacientes son positivos para H. pylori. Hay algunas limitaciones en este estudio. Es un diseño retrospectivo. La generalización a poblaciones occidentales no está clara. Entonces, ¿por qué es esto impactante? Bueno, por supuesto, hay implicaciones de vigilancia. H. pylori probablemente debería ser verificado. ¿Y ese beneficio real de verificar y erradicar H. pylori merece más estudio en estas variantes patogénicas de la línea germinal? Pero este estudio realmente muestra el riesgo sinérgico que tienen la infección por H. pylori y los genes de recombinación homóloga. Es un ejemplo realmente interesante de una interacción ambiental y genética que lleva a un riesgo aditivo de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo estudio del que voy a hablar es del New England Journal of Medicine. El autor principal es Tom Imperiali de la Universidad de Indiana. Este es un test de ADN fecal de múltiples objetivos de nueva generación para la detección de cáncer colorectal. Así que la detección de cáncer colorectal es la segunda causa de todas las muertes relacionadas con el cáncer en los Estados Unidos. El 42% de los estadounidenses no están al día con la detección de cáncer colorectal. Y se estima que para los pacientes que tienen 50 años de edad o más, que una mayoría de muertes por cáncer podrían evitarse si hubiera un adecuado cribado e implementación del cribado. Así que el ADN fecal tiene mucho potencial como prueba no invasiva. Las células tumorales se exfolian en el lumen y son bastante estables en ese ambiente hostil. El ensayo DeeP-C fue un ensayo histórico publicado en el New England Journal en el año del año. Involucró a más de 10,000 pacientes. Y estos son realmente los datos, el ensayo crucial de donde el ADN fecal multiobjetivo, o Cologuard, proviene. Y cuando discutimos, ya sabes, los riesgos y beneficios con los pacientes, normalmente estoy abordando, ya sabes, a través de este estudio, cuál es la sensibilidad en comparación con FIT. Para el ADN fecal multiobjetivo, para todos los cánceres, fue del 92%, lo cual fue superior a FIT. La sensibilidad para lesiones precancerosas avanzadas, nuevamente, fue mucho mayor que FIT, pero aún así, no detecta la mayoría de las lesiones. Pero la especificidad para lesiones precancerosas avanzadas fue menor en el ADN fecal multiobjetivo que en FIT. Nuevamente, este es el ensayo DeeP-C de 2014, que el ensayo que voy a mostrarles realmente se basa en. Entonces, ¿cuál es la justificación para este estudio que se llama el ensayo BLUE-C? Es que, como les mostré en los datos, el ADN fecal multiobjetivo tiene un problema, que es que hay una tasa de falsos positivos del 13%, y eso lleva a una alta tasa de pacientes sometidos a colonoscopia y no tienen una lesión avanzada
y no tienen cáncer. Entonces, el diseño del estudio para BLUE-C es una comparación de FIT-E, un nuevo ADN fecal multiobjetivo con nuevos marcadores. Comparado con el estándar de oro de la colonoscopia, fueron 186 sitios. Fue financiado por Exact Sciences. ¿Y cuáles son los resultados? Entonces, había 20,000 pacientes, se encontraron 98 cánceres y 2,000 lesiones precancerosas avanzadas. Fueron encontradas en esta cohorte. Tiene nuevamente un nuevo panel molecular que fue desarrollado por los investigadores, que incluía una serie de marcadores genéticos metilados y también tiene una prueba de sangre o de hemoglobina fecal. Así que este ADN fecal multiobjetivo actualizado nuevamente mostró una excelente sensibilidad o muy buena sensibilidad con un 93% y eso fue superior al FIT. Ahora, mirando realmente el ímpetu o el objetivo de este estudio, que era mejorar la especificidad fue mejorada a 92.7% en el ADN fecal multiobjetivo en términos de FIT. Nuevamente, la especificidad es, tratar de reducir esos falsos positivos. Así que si miramos los datos aquí, podemos ver que la sensibilidad aquí en la parte superior del ADN fecal multitarget es superior al FIT y también es superior en la detección de lesiones precancerosas avanzadas. En términos de especificidad, son bastante similares, pero el FIT sigue siendo un poco más alto en términos de detección, en términos de especificidad. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas del estudio BLUE-C? Fue un estudio muy grande con más de 20,000 participantes. Es una comparación directa, es decir, los pacientes recibieron FIT y recibieron ADN fecal multitarget y se comparó con la colonoscopia, así que realmente estamos comparando las pruebas competidoras directamente. La limitación es que si retrocedemos, ya sabes, estas son pruebas programáticas, es decir, se realizan durante múltiples periodos de prueba y aquí estamos viendo una prueba única. El costo, la implementación, la facilidad de uso no se abordan. De alguna manera, este tipo de diseños de estudio son casi el inverso de lo que realmente ocurre en el cribado de cáncer colorectal cuando usamos una prueba no invasiva. Es decir, hacemos la prueba no invasiva. Si es positiva, los pacientes deben someterse a una colonoscopia. Todo ese tema de llevar a los pacientes a la colonoscopia con estas pruebas no se aborda en este estudio. Entonces, ¿por qué es esto impactante? Bueno, muestra que cambia la conversación que tenemos con nuestros pacientes. Hay una mejora en la especificidad. Esto reducirá el costo del cribado, manteniendo todo lo demás igual y hará que el ADN fecal multiobjetivo sea más rentable. Y aquí estamos mostrando nuevamente la especificidad de la neoplasia avanzada y que la tasa de falsos positivos se ha reducido del 13% al 9% ahora en BLUE-C. Pero creo que lo más importante es que realmente es una hazaña del diseño al tomar una prueba no invasiva que tenía sus limitaciones, rediseñando el marcadores, realizando otro ensayo crucial y mejorando su prueba. Así que creo que eso establece el estándar, de maneras en que las plataformas pueden mejorar sus pruebas para hacerlas más atractivas en el entorno de detección de cáncer colorectal. Gracias. Hola, mi nombre es Katie Newman, soy consejera genética en el Centro de Cáncer Fox Chase y hoy presentaré 2 artículos impactantes de... Comenzaré con variantes germinales de CDH y riesgo de cáncer a lo largo de la vida de JAMA. Ciertamente, para aquellos que asistieron a la conferencia anual este año, el Dr. Jeremy Davis presentó muchos de estos datos durante la conferencia anual. Así que el objetivo de este estudio fue describir las estimaciones de riesgo de cáncer gástrico y de mama en individuos con variante CDH. Como sabe esta audiencia, las variantes patogénicas de la línea germinal en el gen CDH variant están asociadas con el cáncer gástrico difuso hereditario, así como con el cáncer de mama lobulillar. Los riesgos de por vida previos para el cáncer gástrico difuso eran tan altos como del 70 al 83%, probablemente debido a un sesgo de selección.
Ahora que hay más datos, especialmente de laboratorios comerciales de pruebas genéticas que tienen más datos, este riesgo ahora se cita más cerca del 25 al 42%, aunque puede haber algún sesgo de muestreo. Y el riesgo previamente citado de cáncer de mama lobulillar se sitúa entre el 42 y el 55%. La razón por la que esto es importante es porque estas estimaciones de riesgo ayudan a determinar la reducción de riesgo adecuada, así como el manejo. Estamos hablando de cirugías profilácticas, ya sea gastrectomías profilácticas, mastectomías profilácticas, así como una vigilancia adecuada en esta población. Entonces, para este estudio se trató de una cohorte multiinstitucional de América del Norte. Los datos fueron analizados por los NIH. Algunas de estas familias tenían individuos que se presentaron en múltiples instituciones, así que, por eso, solo se incluyeron una vez en el análisis final. Todas las familias necesitaban tener al menos un individuo en la familia que fuera diagnosticado con una variante patogénica o probablemente patogénica en el gen CDHI. Por lo tanto, esto excluyó las BUS de CDHI, así como aquellas familias que eran similares a las familias HDGC, pero no se identificó ninguna variante patogénica. Así que después de los criterios de exclusión, se puede ver que se analizaron 213 linajes en este conjunto de datos. Lo que creo que es importante señalar es que para este estudio se revisó la patología, pero no era un requisito ser parte de este estudio. Y también creo que es importante señalar, lo cual fue motivo de debate durante la conferencia anual. Esos cánceres gástricos en estadio IA y las células en anillo de sello intramucosas no fueron incluidas en el análisis inicial. Sin embargo, fueron incluidas en un análisis secundario que estaba en los datos suplementarios. Para el cáncer de mama, los cánceres ductal, lobulillar y no especificados fueron incluidos. Sin embargo, los cánceres in situ fueron excluidos de este análisis. Así que en esta población se podía ver que para los individuos que fueron genotipados por linaje era aproximadamente mitad mujeres, mitad hombres. Era una cohorte principalmente blanca con un 85% reportando que son de raza y etnia blanca. De estas familias, la mitad de los linajes tenían tanto cáncer de mama como gástrico presente en la familia. Aproximadamente el 24% solo tenía cáncer gástrico en la familia, 20% solo con cáncer de mama. Y el 4% de estas familias no tenía ni cáncer de mama ni gástrico dentro de la familia. La edad promedio de los diagnósticos de cáncer que observamos fue de alrededor de 51 para un diagnóstico de cáncer de mama y 49 para un diagnóstico de cáncer gástrico. Entonces, realmente lo que este artículo, nuevamente, el objetivo era definir cuáles eran los riesgos acumulativos de por vida de estos cánceres en individuos con variantes patogénicas de CDHI. Y se puede ver que un riesgo de por vida de 7 a 10 de cánceres gástricos avanzados surgió de este análisis, que es claramente mucho más bajo de lo que se había descrito previamente en la literatura. Solo como nota, el 7 a 10% es independientemente del historial familiar. Revisaré algunos de los datos, pero es de hasta un 40% de riesgo de por vida si hay un fuerte historial familiar de cáncer gástrico. Revisaremos cómo definieron eso. Y estimaron alrededor de un 37% de riesgo de por vida de cáncer de mama en mujeres. Entonces, nuevamente, estos datos provienen del hecho cuando están observando un riesgo acumulativo de por vida hasta los 80 años, había aproximadamente un riesgo acumulativo de por vida del 6,5% de cáncer gástrico en mujeres. Un riesgo acumulativo de por vida del 10,3% en hombres. Y luego puedes ver que solo observaron el riesgo de cáncer de mama en portadoras femeninas, y eso fue de hasta un 36,8% hasta los 80 años. Así que noté que incluyeron un análisis secundario en sus datos suplementarios que incluiría algunos de estos lesiones gástricas adicionales que fueron excluidas del análisis inicial. Entonces, si observas cuál sería el riesgo acumulativo de por vida de cáncer gástrico, si añadieras tanto los cánceres gástricos avanzados como los de estadio 1A detectados en el momento de la gastrectomía profiláctica, ese riesgo acumulativo aumenta de aproximadamente 13 a 19%.
Si luego también agregas esas células en anillo de sello intramucosas detectadas en la endoscopia, eso representa un riesgo acumulativo de por vida de aproximadamente 14 a 21%. Noté que también querían observar cómo el historial familiar podría, de hecho, afectar estos riesgos acumulativos de por vida. Aquí puedes ver que analizaron el impacto de tener 1, 2 o 3 parientes de primer grado que fueron diagnosticados con cáncer gástrico y notaron que si de hecho tienes 3 parientes de primer grado diagnosticados con cáncer gástrico, la penetrancia estimada era de hasta aproximadamente 38%. Así que, ¿por qué es esto importante? Bueno, el riesgo acumulativo de por vida de cáncer gástrico parece mucho más bajo de lo que se había reportado previamente en la literatura. Como mencioné, estos riesgos de por vida aumentan ligeramente con la inclusión de los cánceres gástricos en etapa 1A. El riesgo de cáncer de mama parece ser similar a las estimaciones reportadas previamente. Sin embargo, es importante que la historia familiar ciertamente impacte estas estimaciones de riesgo cuando hablamos de nuestros pacientes. Y los autores señalaron que en su análisis utilizaron un enfoque de probabilidad retrospectiva, el cual debería, con suerte, encargarse de parte del sesgo de verificación, que ha sido un problema en parte de la literatura previa al definir estos riesgos acumulativos de por vida. Por supuesto, hay limitaciones en este estudio. Como mencioné antes, no se requería patología, pero se revisaba cuando estaba disponible. Así que la histología era realmente desconocida en algunos de estos casos de cáncer. En el mismo sentido, estos diagnósticos de cáncer fueron autoinformados. Se habló sobre si deberíamos estar mirando solo los cánceres gástricos avanzados o realmente deberían estas lesiones tempranas de células en anillo de sello ser incluidas o excluidas en estos análisis. También señalaron que sus análisis no tomaron en cuenta a los individuos de una familia que podrían estar sometiéndose a cirugías para reducir riesgos o vigilancia avanzada, lo cual, por supuesto, pensaríamos que resultaría en menos casos de cáncer gástrico avanzado y podría ser una razón por la cual estas estimaciones de riesgo de por vida parecen mucho más bajas. También se señaló que estas son familias que se presentan en una clínica. Por lo tanto, estas familias basadas en clínicas pueden tener mayores riesgos de cáncer si de hecho están reportando a una clínica que los portadores de variantes solo dentro de la población general. No ajustaron por cofundadores como la ascendencia. Y por supuesto, hubo falta de diversidad poblacional. Así que nuevamente, realmente este impacto es cómo discutimos el riesgo acumulativo de cáncer de por vida con nuestros pacientes con mutaciones patogénicas de CDHI, ya que esto puede afectar su manejo y la toma de decisiones sobre cirugías para reducir riesgos en el futuro. Mi próximo artículo trata sobre la prevención e investigación del cáncer. 2 grupos trabajaron en esto, MD Anderson y la Universidad de Alabama. Sabemos, no tengo que decírselo a este grupo, que las pruebas genéticas en cascada son importantes porque informan a los miembros de la familia sobre su riesgo de cáncer y ciertamente pueden ayudar a guiar el cribado o la prevención del cáncer. Ha habido muchos estudios sobre el tema de las pruebas de cáncer en cascada. La mayoría ha descubierto que hay una alta tasa de pacientes que informan a sus familiares sobre sus resultados positivos en las pruebas genéticas, pero la mayoría de los estudios, por supuesto, encontraron que muchos miembros de la familia no proceden realmente con las pruebas en cascada. Pero la mayoría de estos estudios que se han realizado anteriormente han sido en instituciones que tienen pacientes con alto estatus socioeconómico y principalmente participantes blancos no hispanos. Y hay una falta de datos para los pacientes que provienen de poblaciones médicamente desatendidas. En este estudio, esto se definió como individuos sin atención médica adecuada, ya sea por geografía, bajo nivel de alfabetización o pobreza. Así que para este estudio, los autores reclutaron pacientes durante un periodo de 2 años entre 2020 y 2022 para entrevistas cualitativas. Creo que es importante señalar que estas entrevistas podrían realizarse en inglés o español. Todos estos pacientes fueron diagnosticados con un cáncer ginecológico o cáncer de mama femenino. Fueron reclutados de clínicas en un hospital urbano de seguridad en Texas, así como de un centro integral de cáncer en Alabama con una población diversa. Todos los pacientes debían tener una variante patogénica o probablemente patogénica.
en un gen que aumenta el riesgo de cáncer de mama hereditario y o ginecológico. Luego, una vez que tuvieron su cohorte de pacientes, estos pacientes identificaron a familiares que podrían participar. Todos eran parientes de primer grado y una vez más, estas son entrevistas que podrían realizarse en inglés o español. Estas entrevistas fueron luego analizadas para identificar temas principales, lo que significa que estos eran temas que se informaron o identificaron en al menos el 50% de las entrevistas con pacientes, así como temas secundarios, lo que significa que se informaron en aproximadamente el 25% de las entrevistas. Por lo tanto, no es sorprendente en esta población que los 25 pacientes que fueron entrevistados fueron asignados todos como mujeres al nacer, dado que tenían cánceres ginecológicos o cáncer de mama femenino. Pero se podía ver que también el 81% de los familiares entrevistados eran mujeres. Solo hubo 3 hombres que fueron entrevistados del grupo de familiares para el idioma preferido para estas entrevistas. Alrededor del 56% prefirió el inglés. Sin embargo, el 44% de los pacientes prefirió el español, por lo que afortunadamente pudieron captar a esta población. Aproximadamente la mitad de los pacientes eran hispanos o latinos. Aproximadamente un tercio eran negros o afroamericanos. Puedes ver números similares, por supuesto, entre sus familiares, lo cual tendría sentido. De una población médicamente desatendida, alrededor de la mitad de los pacientes entrevistados no tenían seguro y alrededor del 40% de los familiares entrevistados tampoco tenían seguro. La gran mayoría de estos pacientes tenían variantes patogénicas de BRCA1 o BRCA2. Y como puedes ver en las relaciones con estos pacientes, el 40% eran en realidad hijas de estos pacientes, una cuarta parte eran hermanas, el 20% madres, y luego, por supuesto, significativamente menos hombres, incluidos hijos y padres. Así que esto lo enumera. Es muy pequeño. Solo voy a resaltar algunos de los temas principales y los temas secundarios de las entrevistas con los pacientes. Así que esta era una población de pacientes motivados. El 60% no dudó en someterse a pruebas genéticas y la mayoría de estos pacientes reconocieron que la prevención y la detección temprana eran claramente un beneficio de someterse a pruebas genéticas en primer lugar. Por lo tanto, no es sorprendente que ellos mismos se sometieran a pruebas genéticas. Similar a la literatura previa, el 80% compartió estos resultados con sus familiares. El 72% señaló que algunos de sus familiares no buscaron hacerse pruebas después de haberles contado a sus familiares sobre los resultados, y el 40% señaló que la falta de seguro médico, así como el miedo, eran barreras para que los miembros de la familia se hicieran pruebas. Entonces, los autores siguieron adelante y examinaron los temas principales y secundarios para los familiares de las pruebas. Nuevamente, había 16 de ellos, y lo que encontré interesante es que, aunque estos familiares habían consentido en ser parte del estudio, solo el 38% de ellos realmente había completado las pruebas genéticas, aunque estaban dispuestos a hablar sobre ello. Casi el 70% de los resultados fueron compartidos con estos familiares en persona. El 63% de los familiares informó que el hecho de hablar sobre los resultados de las pruebas genéticas y compartir esta información los acercó al paciente que les había contado sobre el resultado y mejoró su relación. El 63% informó que el miedo era uno de sus mayores obstáculos para hacerse las pruebas genéticas, pero señalaron que tener una recomendación para hacerse pruebas de un proveedor de atención médica y tener cobertura de seguro de salud fueron facilitadores para las pruebas genéticas. Así que, nuevamente, estos son datos cualitativos provenientes de una población diversa y médicamente desatendida que claramente ha estado ausente en la literatura. Las entrevistas podrían realizarse en español, por lo que ciertamente hablar inglés no era el único criterio de inclusión para este estudio, como es consistente con otros estudios sobre pruebas en cascada. La mayoría de los pacientes compartieron sus resultados de pruebas genéticas, pero muchos familiares aún no se estaban haciendo las pruebas. De los 25 pacientes que fueron entrevistados, solo 10 informaron que al menos un familiar fue examinado, por lo que menos de la mitad, y noté que particularmente de
las entrevistas con los familiares que el miedo y la falta de seguro de salud limitan esa aceptación de las pruebas en los familiares, lo cual se ha observado en estudios anteriores. Sin embargo, esto se observó con alta frecuencia dentro de esta población. Por lo tanto, algunas de las limitaciones incluyen tener un tamaño de muestra pequeño. Fue una muestra de conveniencia. Los autores señalaron que tuvieron la mayor dificultad para reclutar a los familiares de los pacientes. Y también notaron que había algunos temas discordantes entre los pacientes y los familiares, como que la mayoría de los familiares dijeron que sus resultados les fueron comunicados en persona, mientras que para los pacientes dijeron que muchas de sus conversaciones con los familiares se llevaron a cabo por teléfono. Eso podría deberse específicamente a la relación con esos familiares individuales. Solo reclutaron a familiares de primer grado, por lo que no podemos necesariamente generalizar estos datos a familiares que no están tan estrechamente relacionados. Por supuesto, no había pacientes masculinos, por lo que quizás no podamos saber el punto de vista del paciente masculino y si existen barreras específicas dentro de esa población de pacientes masculinos. Existe cierto sesgo de recuerdo para los pacientes y los miembros de la familia. Señalaron que algunos de estos pacientes habían recibido sus resultados de pruebas genéticas hace unos años, por lo que podrían no recordar necesariamente cómo fueron estas conversaciones. Y por supuesto, con cualquier entrevista cualitativa existen sesgos de deseabilidad social. Así que el impacto de este documento es que realmente está documentando las experiencias de los pacientes y sus familiares de esta población médicamente desatendida. Así que con suerte podemos entender barreras únicas para las pruebas en cascada, que por supuesto sabemos que conducen a una mejor prevención del cáncer y detección temprana en síndromes de cáncer hereditario. Así que muchas gracias.